Taller de Liberación y Sanación, Libertad, con Neil Lozano. Capítulo 10, página 155. Cómo ayudar a otros a estirarse. Cuando a las personas se les ha dado una imagen y una visión interna de quiénes son, entonces pueden estirarse para realizar las promesas de Dios. Craig Hill. No debería restringirse a aquellos que experimentan grandes ataduras o flagrantes manifestaciones diabólicas. Aún así, en muchos sectores de la Iglesia no hay lugar para ella. En un periódico leí un artículo titulado "No fue un exorcismo". Parece ser que en 1996 un espíritu maligno le estaba ocasionando problemas a la Madre Teresa mientras estaba hospitalizada. El obispo envió un sacerdote donde ella para decir una oración de exorcismo. Él rezó la oración de exorcismo para expulsar espíritus malignos y se informó que ella durmió apaciablemente esa noche. Muchos líderes de la iglesia ocupan la posición de exorcista de lo que se clasifica como posesos, pero no tienen capacidad para pronunciar una oración sencilla y con autoridad para alejar a los espíritus que permanecen y perturban en los hijos de Dios. Este pareció haber sido el caso de Madre Teresa. El asunto hizo noticia porque muchos no están acostumbrados a tratar directamente con los espíritus malignos. Mi oración es que avancemos hacia el lenguaje y tal posición que la liberación se ejerza en la vida cotidiana de la iglesia. Segmento: Construya sobre los cimientos, página 156. En la primera parte del libro impartí los principios básicos de cómo cooperar con Jesús cuando libera a los cautivos. Permítase hacer un resumen. Gracias a Jesús hay esperanza y podemos pedir la bendición que necesitamos. Jesús es nuestra esperanza, nuestro Salvador. Jesús nos salva del pecado y del plan de Satanás que nuestras vidas. Jesús nos salva del pecado y del plan de Satanás para nuestras vidas. Jesús nos revela nuestro propio corazón para que podamos arrepentirnos. Jesús da poder para perdonar y para renunciar al enemigo en las áreas en las cuales ha adquirido influencia. Tenemos autoridad sobre el demonio en el nombre de Jesús. Dios quiere bendecirnos revelando quiénes somos para que podamos cumplir nuestro destino. El camino hacia el destino implica tanto sostener el territorio para profundizar en la libertad que se nos ha dado. ¿Cuál es el don? Darnos a nosotros mismos una compasión. Lo que hemos recibido es lo que debemos dar. Si usted ha encontrado la verdad de estos principios, tiene algo que dar. Es en nuestra creciente libertad que encontramos nuestros dones y nuestra capacidad para servir. El proceso por el cual somos liberados nos da un testimonio, un don para darles a los demás. Cuando el amor de Dios es derramado en nuestros corazones, cuando hemos recibido el pan de los hijos, Marcos 7:27, página 157. Oramos por otros para que reciban el mismo pan. Algunos de los que leen orarán con sus amigos y los verán recibir la bendición que ellos recibieron. Para otros se está abriendo la puerta, como se abrió para mí, para incorporar la oración de liberación a su servicio cotidiano al Señor. Esta parte del libro le ayudará para que ayude a otros a encontrar su liberación de los espíritus malignos, comprender las profundidades de su propia alma y el proceso por el cual Dios lo ha venido liberando. Es la mejor preparación para este ministerio. Segmento: Primero lo primero. Página 157. Cuando me estaba estirando después de mis ejercicios en el gimnasio, vi a un entrenador joven que estaba trabajando con una mujer mayor. Apóyese en mí. Bien. 10, 9, 8. Lo que está haciendo muy bien. Bien. 2, 1. El entrenador había probado la flexibilidad de la mujer y ahora le está llevando a través de varios ejercicios de estiramiento. Ahora veamos si ha avanzado algo.
La mujer estaba asombrada. Había ganado como 25 centímetros al estirarse hacia los dedos de los pies. «Usted es asombroso. ¿Acaso es un mago o algo así?», le preguntaba encantada. «No, no fui yo quien lo hizo, fue usted», le respondió el entrenador. «Usted es la que es asombrosa». Ayudar a alguien a que se libere de la influencia de los espíritus malignos es un parecido a eso. Estamos ayudando a la gente a aprender a cómo estirarse y tocar a Jesús, su liberador. A uno puede gustarle que ellos expresen gratitud y admiración por uno, pero a la larga eso no será útil. A las personas se les habrá servido de la mejor manera si salen de la sesión sabiendo cómo cooperar con Jesús en el proceso de liberación. Solo Jesús salva y nos libera de los espíritus malignos. El apóstol Pablo sabía eso y lo dejó bien claro para sus lectores, porque antes todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, 1 Corintios 15, del 3 al 4. Nuestra esperanza de libertad descansa en lo que Jesús ha hecho en favor nuestro. Es iniciativa suya liberar a los cautivos. A Jesús no le faltó claridad en cuanto a su misión. Se nos dice que un sábado entró a la sinagoga y se levantó a leer el libro del profeta Isaías. Encontró cierto pasaje y lo leyó en voz alta. «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y pregonar el año del favor del Señor». Después comenzó a hablarles. Hoy se cumple esa escritura en presencia de ustedes. Lucas capítulo 4, 17 al 21. En el Evangelio de Lucas, estas son las primeras palabras del ministerio público de Jesús. Esta fue su declaración de misión y todavía lo es. Él continúa su misión por medio de la iglesia, por medio de nosotros. Cuando usted ora con otros por liberación, tenga presente que los jugadores claves son Jesús y la persona por quien está orando. Los modelos de oración de liberación que se enfocan en el ministerio pueden dejar a la persona liberada de un espíritu maligno, pero surgirán nuevos problemas si ella se vuelve demasiado dependiente de quien oró por ella, o si se centra demasiado en los demonios. Así que la señora mayor aprendió a responsabilizarse por el nuevo nivel de la flexibilidad en el cuerpo. Cada persona es responsable por el nivel de libertad que se le ha dado. Su participación activa no debería minimarse. Me arrepiento, creo, perdono, renuncio, ordeno. Aprender el poder de nuestras declaraciones es parte del proceso de liberación. Cuando ayudamos a otros en dicha liberación, estamos ayudándoles a responsabilizarse por sus vidas y responder en fe a Jesús. Segmento: Principios y modelos, página 159. En la primera parte de este libro transmití los principios espirituales que están relacionados con la liberación de los espíritus malignos. Sin limitarse a ella, son principios básicos para crecer en libertad en la vida cristiana. Estos principios se ponen en práctica cada día mientras caminamos con el Señor. Ser liberados es parte de nuestra conversión continua, es nuestra herencia. Para ayudar a alguien necesitamos un método y poner en práctica los principios. Es de gran ayuda aprender de otros y evitar los errores que ellos han cometido. Yo he aprendido muchísimo de otros, pero he aprendido mucho más cometiendo errores y esforzándome por comprenderlos. Les invito a que, al considerar el modelo de la operación de liberación que presento aquí, lo ponga a prueba mediante los principios que aparecen en la primera parte de este libro. El buen alumno aprende de su maestro, pero en cierto momento
lo que he aprendido se verá poquito diferente. Hace poco investigué un programa llamado Ciudad como Parroquia. Si el método que usted usa se ve exactamente igual que el que a usted le enseñaron, probablemente no durará. Para que algo se torne verdaderamente suyo, necesita lidiar con el material. Si usted implementa lo que ha aprendido exactamente como lo entrenaron, en algún momento fallará. Si lidia con eso y lo despedaza, se verá diferente, entonces será suyo. Segmento: Permita que Dios le enseñe, página 160. Cada uno de nosotros necesitamos aprender de otros para establecer un cimiento, pero lo que más necesitamos es permitir que el Señor nos enseñe. La influencia del mal en la vida de las personas no puede ser reducida a una fórmula. Comprender los principios es la base para la que podemos aprender cómo cooperar con el Salvador. Después que Jesús sostuvo una intensa conversación privada con la mujer junto al pozo, sus discípulos se le acercaron. Juan capítulo 4, 27. Nos dice que ellos se sorprendieron de verlo hablando con una mujer a quien ninguno le preguntó: ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? Un rabino no debía hablar con una mujer en público, y mucho menos con una mujer samaritana. Pero al ver la gran compasión de Jesús, los discípulos no le interrogaron. Les quedó algo para meditar, algo para hacerse preguntas y para aprender. Hay preguntas cuya respuesta no son palabras. La respuesta viene con el tiempo. Algunas verdades son más profundas que las palabras y solo pueden percibirse con el paso del tiempo. Oír la respuesta no es lo mismo que encontrarla. La mayor oportunidad que usted tiene para aprender es amar a la persona que Dios le envió para que orara. Es entonces que usted aprenderá lo leído y escuchado. Él es nuestro maestro. La persona que Él le envía fue perfectamente escogida para que usted pudiera ser un instrumento de amor de Dios para ella, pero también para que usted pudiera ser instruido. Cuando Dios nos enseña algo, nos da la oportunidad de compartir lo que hemos aprendido, pero todos pueden ser usados para ayudar a un amigo a recibir libertad. Cuando un amigo se le acerca para que ore por él, está poniendo una gran confianza en usted. Eso significa que usted tiene una gran responsabilidad. Su primera responsabilidad es amar escuchando atentamente. ¿Qué es lo que quiere su amigo? ¿Qué es lo que está diciendo al Espíritu Santo? Escuche con empatía, buscando comprender sin tratar de componer los sentimientos de la otra persona. Hay algunas pistas del cómo el enemigo puede estar actuando. Permita que el Señor lo llene con el amor de Él por su amigo. Cuando Janet y yo ministramos liberación, primero oramos pidiéndole a Jesús que ayude a la persona. Luego le ayudamos a responder a lo que ha sido revelado acerca de la falta de libertad en su vida. Le ayudamos a expresar su fe mediante el arrepentimiento, el perdón, la renuncia, la autoridad y la bendición. Si usted escucha con amor y aceptación, su amigo puede decirle cosas que nunca le dijo a nadie. Parte de su responsabilidad es asegurar la capacidad de la persona para decidir qué es lo que está dispuesto a soltar. La liberación de la persona es algo entre Jesús y ella. Usted únicamente está ayudando. Es mejor para la persona tomar su propia decisión, aun cuando no sea buena. Lo malo puede resultar bueno a la larga. Hay personas que quieren que otros decidan lo que ellos deben de hacer. No ceda a ese pedido. Esté con la persona, enséñele lo que usted sabe y permítale que tome decisiones por sí misma. Estar preparado y listo para ayudar a un amigo es muy importante. Algunas veces el simple hecho de pedirle ayuda al Señor puede iniciar un encuentro con Dios que libere a la persona. Por otra parte, la instrucción y el ejemplo que damos puede ayudar a la persona a entrar en un proceso de transformación que dure toda la vida. Existen muchos manuales completos sobre el ministerio de la liberación.
Este no es uno de ellos. Mi meta es enseñarle lo básico para que pueda proceder con sencillez y seguridad. Si no es sencillo, tal vez nunca ore por nadie. Si no es seguro, tal vez usted ore por una persona y no vuelva a hacerlo más. Comience en el espíritu de oración de Jabez, que dice: bendíceme y ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal para que no padezca aflicción. Primera de Corintios 4, 9, 10. Segmento: Busque el poder del Espíritu Santo, página 162. Habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Lucas capítulo 9, versículo 1. No deberíamos presumir de que podemos expulsar demonios a menos que hayamos recibido el poder del Espíritu Santo. Antes de su ascensión, Jesús les dijo a sus discípulos que esperaran hasta recibir poder espiritual. Esto se ve con claridad en Lucas capítulo 24, versículo 49. Ahora voy a enviarlos a lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Pídale a Dios que haga de usted un instrumento suyo. Pídale que le dé la gracia de la redención y que lo llene con el Espíritu Santo. Segmento: ¿está usted ungido para el ministerio? Página 162. Cuando Dios toca a alguien de una manera dramática, ya sea para sanar o para liberar de ataduras, presenciamos señales y pródigos que apuntan al choque entre el reino de la oscuridad y el reino de Dios. Tal vez los encontremos dramáticos, no sean parte de la experiencia de todos los días. Pero el proceso de liberación debería ser común en la vida del creyente. Jesús nos instruyó a todos orar para ser liberados del maligno. Mateo 6:13. No se infiere de allí que deberíamos estar preparados para ayudar a un amigo. ¿Quién, yo? Podría preguntarse usted. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo: «El Señor está contigo, guerrero valiente», la respuesta de Gedeón fue básicamente: «¿Quién, yo? ¿Estás bromeando?». Él no se veía a sí mismo como alguien suficientemente digno o preparado para ser el ungido de Dios. ¿Cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, y yo soy el más insignificante de mi familia. Jueces 6, 12 al 15. A Dios no le agrada cuando nos comparamos desfavorablemente con otros. Dios ve algo en usted que usted no ve. Él ha asignado la tarea para que la haga, y en ese sentido usted está ungido para el servicio. Estar ungido, en palabras sencillas, significa que Dios está con uno para un propósito particular. Puede ser en la área de la oración, de liberación o en otra. Quizás usted tendrá que crecer dentro de su llamado. En los capítulos que siguen le daré un vistazo de lo que ha durado mi viaje hasta este punto en el ministerio de la liberación. Por mucha unción que experimentemos, el resultado final es el mismo para todos. ¿Qué estamos haciendo con la unción de Dios? ¿Hemos aprendido a amar? El poder de Dios y su amor son lo mismo. ¿Servimos de la manera más amorosa posible? La liberación de espíritus malignos es una parte normal de la vida cristiana, para que pueda ocupar una vez más su lugar en la vida de la iglesia. Es necesario que las obras del diablo sean desmitificadas y necesitamos desarrollar un lenguaje que refleje esa realidad. Primera de Samuel 16:23. Cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. Padre, enséñame cómo consolar a otros con el consuelo que he recibido de ti. Tú eres el Padre de la misericordia.
Derrama tu amor en mí. Muéstrame cómo puedo regalar tu amor. Por favor, úsame para llevar libertad a otros. Enséñame cómo quieres que sirva. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo del 3 al 4. Alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. El enemigo utiliza el temor para evitar que alcancemos los propósitos de Dios. Antes de tratar sobre cómo no y cómo sí ayudar a otros en la liberación, echaremos en el capítulo 11 una mirada al tema de cómo superar temores infundados asociados con el ministerio de la liberación.